domingo y qué alegría nos da que estemos aquí una vez más compartiendo Core en línea. Queremos saber desde qué lugar nos estás viendo, por eso te invito a que nos escribas a través de nuestro chat de Facebook y YouTube. También estamos muy agradecidos porque a pesar del distanciamiento social, nos mantenemos más conectados que nunca. Si estás aquí por primera vez, queremos conocerte para darte una gran bienvenida. Por eso te invito a que nos escribas a través de nuestro WhatsApp o correo electrónico. También lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Ahora te invito a que dejes a un lado toda distracción y juntos cantemos a Jesús. Despertar, te cantaré, mis ojos en ti fijaré, el ritmo de tu corazón, caminaré hacia tu amor, el fuego en mi interior, ardiendo está, salvaje amor, que brillará esta pasión, todos verán tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Fuego en mi interior, ardiendo está, salvaje amor, que brillará esta pasión. Todos verán tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor, por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor, por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor, por siempre, por siempre, por siempre. Yo sé que tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Gracias, Jesús.
adorarle al Señor, porque hemos decidido seguirlo. Jesús, mi devoción y mi recompensa. No hay nadie como Él, nada satisface más. Pruebas vendrás, cantaré, no hay vuelta atrás, soy libre en ti. Jesús es todo en mí. Jesús es todo en mí. Eres lo que necesito, todo para mí. Jesús es mi porción, mi gozo y salvación. Mi esperanza está en Él, el cielo es nuestro hogar. Pruebas vendrán, mas cantaré, Jesús es Rey, a ti sea la gloria. Jesús es todo en mí. Jesús es todo en mí. Eres lo que necesito, todo para mí. Vamos a decirle, hemos decidido seguirlo a Él. He decidido seguir a Cristo, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. He decidido seguir a Cristo, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Atrás el mundo, la cruz al frente,
vuelta atrás, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Qué hermoso es compartir y disfrutar de la presencia de Jesús. Recuerda que Él siempre está con los brazos abiertos, esperando que le demos una oportunidad para conocerlo. En COR tenemos una cultura de dar. ¿Y por qué cultura? Porque dar no es algo que hacemos, es algo que somos. Te invito a que me acompañes a leer lo que dice en 2 Corintios 9, del 8 al 11. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. En COR tenemos 3 maneras de dar. El primero es el diezmo, el segundo es la ofrenda y el tercero la contribución. Te invito a que oremos por ellos. Señor, gracias te damos por cada diezmo, ofrenda o contribución que se dieron el día de hoy. Bendice a cada una de las personas que pudieron dar y también a las que no pudieron. Que seas tú bendiciéndoles de manera sobria y abundante para que puedan ser de bendición para otras personas. En el nombre de Jesús, amén. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron.
Querida familia, queridos amigos, qué gusto que estén aquí una vez más. Esto es Core, porque la iglesia es donde tú estás. Estamos muy contentos, nos encantan los días domingos porque son una oportunidad de aprender más de la bondad de Dios, de conocer el plan de Dios para nuestras vidas, de cantarle, de aumentar nuestra fe. ¿A cuántos les ha gustado la serie Secuelas? ¿Verdad que ha estado buenísima? Aprender que en el corazón de Dios están las naciones, estás tú, estoy yo. También conocer lo importante que es la resurrección de Jesucristo y conocer ese plan de Dios para nuestras vidas. Así que por favor, quita toda distracción, dispón tu corazón, pon ahí algo donde apuntar y prepárate porque el mensaje de hoy también está buenísimo. ¿Recuerdan alguna vez este juego de niños cuando de tener la razón se trata, ¿no? De cuando uno quiere que saber quién es el mejor y quién tiene la razón. Y decía algo así como esto: tu cuchillo no corta, el mío sí corta, el mío es comprado, el tuyo es robado, el mío es de oro, el tuyo es de plata, y la cosa podía seguir de largo, pero el fin era mostrar quién tenía la razón, ¿verdad? Quién iba a ganar. Algo así se estaba viviendo entre los creyentes judíos y los nuevos creyentes gentiles hace casi 20 años después de la resurrección de Jesucristo. Entonces, en medio de todo esto, hoy te quiero decir que para mí ocurre un evento súper importante que quizás es el mejor día en la iglesia de Cristo, dando pie al tema de hoy, que es una iglesia para todos. Y quiero empezar preguntando, ¿cuántos de ustedes tienen una Biblia en casa? Yo tengo aquí mi super Biblia. Si tienes una Biblia en casa, créeme que eres súper afortunado. O quizás, ¿cuántos han usado ahí su Biblia debajo del hombro, ahí debajo de la manga, no? Algunos la suelen llevar ahí por si acaso. Hubo un tiempo que, según la religión tradicional, no era posible tener una Biblia en casa, era prohibido. Hubo un consejo en Toulouse, en Francia, en 1229 que prohibió que cualquier persona tuviera una Biblia, a excepción de los sacerdotes. Era prohibido. Pero claro, esto no impedía que haya una circulación ahí clandestina, que tengan la Biblia de alguna manera. Luego se empezó a vender, a comercializar, pero eran unos tomos súper grandes y eran súper costosos. Solo podían adquirirlo las personas que eran ricos, tenían bastante poder adquisitivo, y las universidades. Hasta que llegó un revolucionario llamado John Wycliffe, cuya doctrina central era esta: cada cristiano debe estudiar este libro porque es toda la verdad. Así que por esta razón es que muchos tenemos una Biblia hoy en casa, ¿verdad? Pero ¿cuántos de ustedes les pasó así? Que cuando tuvieron su primera Biblia, cuando vino alguien y les regaló su primera Biblia, uno pensó, wow, este es un gran libro, todo lo que dice es verdad, no me voy ni siquiera a atrever a cuestionar algo, todo lo que dice es totalmente cierto, correcto. Pero quizás nadie te dijo que este compendio de libros, porque la Biblia son varios libros aquí, iba dirigido a 3 audiencias, que estaba dividido en 3 pactos. Quizás nadie te dijo eso, con un contexto histórico específico. ¿Y de qué se tratan estos 3 pactos? Ponme atención. Número 1, un pacto individual. Número 2, un pacto con una nación. Y número 3, naciones. En este pacto individual se trata de una persona, un pacto de una persona con Dios, y esta persona era Abraham. En el número 2, que es con una nación, era la nación de Israel. Y número 3, las naciones, pues el resto del mundo, donde estamos tú y yo, porque efectivamente no éramos del pueblo de Israel. Entonces, alguien debería habernos dicho esto. Pero quizás éramos muy pequeños, quizás las personas que nos regalaron una Biblia tampoco lo sabían. Entonces simplemente llegó esto a nuestras manos y desde ahí tenemos una Biblia en casa, ¿verdad? Entonces podría ser esta la explicación por la que quizás muchos tienen una Biblia en casa y quizás empezaste tu proceso de crecimiento dentro de una iglesia, te bautizaste, empezaste a aprender más y más y más, te bautizaste. Pero llegó un momento quizás entre tus 20 o tus 30 en las que puede ser
que empezó a ocurrir lo siguiente. Puede ser que dejaste la fe, puede ser que perdiste la fe, o puede ser que estés dejando tu fe. Y si estás perdiendo tu fe en este día y estás aquí, déjame decirte el día de hoy que me alegro que estés aquí porque vamos a aprender mucho de la verdad sobre estos 3 pactos. Y quizás estés perdiendo tu fe en vano, así que pon atención. Hay un libro muy importante en la Biblia y se llama Hechos de los Apóstoles. Este libro fue escrito por Lucas, uno de los discípulos de Jesucristo, el doctor Lucas. Y aquí él narra lo que sucede luego de la resurrección de Jesucristo en los siguientes 30 años. ¿Ya? Y en esta explicación de estos siguientes 30 años hay un concilio que define la relación con el Antiguo Testamento y el rechazo al malinterpretar este. El fundamento de la fe de los primeros cristianos no era una Biblia. Ellos no tenían una Biblia. No era el Antiguo Testamento, lo que ellos llamaban la ley y los profetas. Fue un evento y fue la resurrección de Jesucristo. Este era el fundamento de la fe de los primeros cristianos. Claro, todos estos primeros cristianos eran judíos, por eso es que ellos batallaban entre todo lo que le habían enseñado, esta ley de Moisés, ley y los profetas, ¿no? Y lo nuevo que traía Jesucristo, el nuevo pacto. Entonces ellos prácticamente estaban jugando entre un poco de Moisés, un poco de Jesús, un poco de la ley y nuevamente un poco de Jesús, metiendo esto en la licuadora, ellos mismos sirviéndoselo y dándoselo a otros. Les tomó aproximadamente 20 años romper con ese hábito, de un poquito de aquí, de un poquito de allá. Y ¿sabes qué? Nosotros también deberíamos romper con ese hábito el día de hoy. Entonces vamos a remontarnos a Pablo. Ustedes recuerdan, era Saulo de Tarso, era un perseguidor de los cristianos, luego se transformó en un seguidor de los cristianos, conocido como el apóstol Pablo, ¿no? Y él estaba en un momento específico a 300 millas del norte de Jerusalén, en Antioquía, con su amigo Bernabé. Entonces, Antioquía era una ciudad gentil greco-romana, no era una ciudad judía, obviamente, y estaban diciéndole, ¿no? Pablo y Bernabé a un grupo de personas: ¡hey! ¿Saben qué? A 300 millas de aquí ocurrió algo increíble. Y sí, tiene que ver con el amor de Dios, de un Dios que te ama tanto que envió a su Hijo y Él murió por nosotros y en Él tenemos perdón de los pecados, de nuestras fallas, vida eterna. Entonces acepten a Jesús como su Salvador. ¿Y sabes qué? Los gentiles lo estaban aceptando. Estas personas que no eran judías, que no tenían esta tradición de la ley y los profetas del Antiguo Testamento, estaban aceptando la verdad de Jesucristo. Pero al mismo tiempo, imagínate lo que estaba pasando en Jerusalén, los cristianos judíos, los cristianos circuncidados, habían escuchado lo que estaba pasando en Antioquía y ellos decían: no, esto no puede ser y no lo vamos a tolerar y no lo vamos a aceptar, no es posible. Es decir, que mientras Pablo le decía a los de Antioquía que Jesús era la bomba, era lo in, era lo del momento, los de Jerusalén enviaron a su propia delegación a ver qué estaba pasando, qué era esta nueva teología que Pablo estaba hablando a estas personas, a los gentiles. Entonces, prácticamente se estaban manteniendo en el siguiente pensamiento, los cristianos judíos: guardar la ley de Moisés es una condición para la salvación e inclusión. ¡Wow! ¡Qué pensamiento! Es decir, si quieres ser parte de nuestro grupo, de los cristianos, debes guardar la ley de Moisés. ¡Qué requerimiento!, ¿no?, para entrar a este grupo. Vamos a Hechos 15:1. Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Entonces, para los judíos la marca del pacto era que se circunciden. Entonces, por más que de pronto estabas ya en tus 30 o 40 años, si tú querías ser parte, tenías que circuncidarte.
Prácticamente era una salvación por cirugía. ¿Qué cirugía, no? ¡Qué dolor! Entonces Pablo no le dijo eso a los de Antioquía. Imagínate, hubieran dicho, no, muchas gracias, hasta ahí nomás, ¿no? Hechos 15:2. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces aquí se armó. Ahora imagínate a las personas ahí en Antioquía como diciendo, ya pónganse de acuerdo, a ver, ¿qué mismo? ¿Qué mismo? Me están hablando de Jesús, me están hablando de la ley, que si puedo ser parte, que si no puedo ser parte, que si no me circuncido, y sus leyes y demás. Pónganse de acuerdo entre ustedes. Hechos 15:2. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Todo esto pasó aproximadamente 20 años después de la resurrección de Jesucristo. Y claro, la iglesia seguía creciendo y sus seguidores. Y surge este problema. ¿Y quién más que Pablo y Bernabé para ir y a resolver esto? Esto era nuevo. Ellos no tenían Biblia. Ellos no tenían un antiguo testamento. Ellos lo que tenían, un Nuevo Testamento, perdón. Ellos lo que tenían eran las cartas de Pablo. Las cartas que él había escrito. ¿Y saben qué? Lo capcioso de esta situación era que el líder en ese tiempo de la iglesia allá en Jerusalén era Jacobo, un hermano de Jesús. Qué interesante, ¿no? Y qué gracioso, porque cuando uno es un hermano mayor, no sé, a los que les ha pasado, a los que están ahí en casa, quizás me puedan entender. Cuando uno es un hermano mayor, uno quiere mostrar que uno es casi el amo y señor ahí de sus hermanos y que me tienen que hacer caso y sigan mis órdenes y por ahí molestamos y todo. Pero qué tremendo que en el caso de Jesús y sus hermanos, efectivamente, Él era el Señor. Él era el Señor de sus vidas, era el Salvador, ¿no? Y créeme, algunos de ellos no creyeron hasta el momento en que Jesús murió y resucitó. Entonces ahí dijeron, claro, ¿cómo no creer que Él efectivamente es mi Señor? ¿Cómo no Jacobo iba a creer que Jesús era el Señor? Lo creyó a través de la resurrección de Jesucristo. Entonces, bueno, aquí está este equipo en Antioquía con los de Jerusalén para debatir cuál era la relación que los gentiles debían tener con el antiguo pacto, el Antiguo Testamento. Hechos 15:5. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron. Entonces tú dirás, ¿fariseos? A ver, espérate un momento, estamos mezclando muchas cosas. ¿Qué está pasando aquí? Fariseos, los que persiguieron a Jesús. Sí, esos mismos. ¿Y qué pudo cambiar el pensamiento de ellos? La resurrección de Jesucristo. Cuando ellos vieron que Jesús, cuando supieron que Jesús resucitó, dijeron, ¡hey! Te creo, ahora sí que te creo. Te doy mi vida entera y te voy a seguir por el resto de mis días. Rindieron su vida a Jesús, pero ellos estaban muy apegados a la ley de Moisés todavía. Entonces ellos decían en Hechos 15:5, es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Hechos 15:6-7. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Y sabes que Pedro también fue alguien que luchó mucho porque tenía con las costumbres de los gentiles, ¿no? Para él era casi que difícil entrar a la casa de un gentil. Recuerda lo que sucedió con el centurión, era un romano, ¿no? Entonces él fue a conocerlo, obviamente tuvo una visión de parte de Dios de que deje de llamar impuro lo que él ya había santificado. Y no fue hasta que fue a la casa del romano, del centurión, y que vio que ellos, gentiles, estaban siendo bautizados por el Espíritu Santo, ¿ya? Y estaban hablando en nuevas lenguas, y toda esta manifestación a él lo dejó atónito y dijo, wow, esto no solo era para nuestro grupo exclusivo, esto es para todos. Entonces Pedro, en Hechos 15:7 dice, hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. Versículo 8, Dios que conoce el corazón humano mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo.
lo mismo que a nosotros. Lo mismo que a nosotros. Y qué hermosa esta parte. Dios que conoce el corazón humano. Y quizás si en este día tú te has sentido, yo no soy acepto delante de Jesús, tengo demasiados errores, demasiadas faltas, yo no puedo aceptar este amor de Jesús, o tengo mucho que cambiar antes de poder aceptar este amor, de poder aceptar a Jesús en mi corazón. Pero mira lo que Pedro dijo. Dios que conoce el corazón humano mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Dios conoce tu corazón. El amor de Dios va mucho más allá de tus faltas, de tus errores. Dios ve mucho más allá de tu pasado, de tu falta de conocimiento, quizás de la palabra de Dios. Él ve mucho más allá porque Dios mira tu corazón y te dice, hey, yo te acepto. Y para los judíos, claro, esto era cambiar un pensamiento de años, de todo lo que habían aprendido desde niños, entender que el amor de Cristo era para todos. Esto era nuevo. Esto era nuevo. Y sabes que a Pedro le tomó casi 50 años llegar a entender esto, que el amor de Dios no era solo para los judíos, era para todos. Que ya no más de un pacto exclusivo, sino que acabó con los judíos y ahora era un pacto nuevo, un nuevo pacto. Hechos 15:10. Entonces, ¿por qué tratan, dijo Pedro, por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? Versículo 15, no puede ser, más bien como ellos creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Lo que está diciendo Pedro prácticamente es esto. Nosotros, creyentes judíos, debemos movernos en su dirección y dejar de esperar que ellos se muevan en nuestra dirección. Jesús no era un y, es decir, no era el antiguo pacto y el nuevo pacto. No, Jesús era un en vez de. Un nuevo pacto en vez del antiguo pacto. Claro, y bueno, luego en esta reunión, recuerden que estamos ahí en este evento, en la reunión del concilio ahí en Jerusalén, se levanta Jacobo, ¿no? Aquel personaje, el hermano de Jesús, con la más hermosa declaración que debería ser casi nuestra guía en todo lo que hacemos cuando se trata de hablar del amor de Dios. Vamos a leer lo que dice. Hechos 15:13. Cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra y dijo, por lo tanto, en el versículo 19 al 21, por lo tanto yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Más bien debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales, estrangulados y de sangre. En efecto, desde tiempos antiguos, Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique, lo lea en las sinagogas todos los sábados. Ahora, ¿por qué Jacobo mencionó estos 3 requerimientos? Porque recuerda, de más de 600 mandamientos, él como que dijo, a ver, voy a escoger este y el número 599. ¿No? Uno diría, ¿qué pasó? ¿Qué fue al azar? Dijo que deberían cumplir estas 3 cosas, ¿no? Porque para ellos no tenía nada que ver con la ley de Moisés. Estos 3 requerimientos no tenían nada que ver con la ley de Moisés, sino que tenía que ver con guardar la paz de la iglesia. Ok, ¿por qué esto de abstenerse de lo contaminado a los ídolos? Porque claro, para mantener la paz de la iglesia era preferible que estos gentiles, que estos nuevos creyentes gentiles no coman alimentos que para los judíos quizás le tenían como que se abstenían, ¿no? Entonces, ok, si es preferible, entonces no coman esto y así guardamos la paz y podemos llevar en paz la fiesta, ¿no? Entonces, el tema de la inmoralidad sexual para los gentiles, ¿no? Sí era relevante porque Pablo había pasado casi los 2 últimos años hablando sobre esto, pero no anclado en una ley moral que conocían quizás los paganos o las religiones, otras religiones, porque en realidad no existía una ley moral, ¿no? Entonces, Pablo les estuvo hablando sobre esto aproximadamente, como les dije, casi por 2 años,
no basado en la ley de Moisés, sino del Antiguo Testamento, sino en el nuevo mandamiento que Jesús dejó. Juan 13, 34, 35. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Entonces, claro, Pablo les preguntaba, ¿cómo están con sus relaciones con los demás? Recuerda, somos el templo del Espíritu Santo. ¿No? Esto tenía relevancia para los gentiles, porque Pablo lo había estado enseñando. Entonces, lo que el concilio de Jerusalén determinó es, ustedes gentiles ya no deben rendir cuentas a un antiguo pacto, a los 10 mandamientos, a la ley judía, sino a lo nuevo que Jesús hizo. Sus mandamientos son menos complicados, pero te van a demandar más. Si alguien mira a una mujer y la codició y adulteró con ella, dime si eso no te demanda más delante de Dios. Claro que sí. Entonces, cuando veas a cada individuo a la imagen de Dios como un templo del Espíritu Santo, ¿no? Vas a hacer por ellos lo que Dios hizo por ti. Los vas a ver como Dios los ama, como Dios los ve. Entonces, estos líderes de la iglesia lograron desbloquear la iglesia de la visión global, de sistemas de valores, regulaciones, de leyes judías que por años habían estado ahí. Todo nuevo. Lograron desligar el antiguo pacto del nuevo pacto. Algo que quiero que tengas en mente el día de hoy es que la ley judía es la antesala para una historia mayor. No dejó de ser importante, pero fue tan solo la antesala para una historia mayor, para un nuevo pacto, de un Dios que era el fundador, a Dios el Padre. Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La Biblia no creó el cristianismo. La resurrección de Cristo creó el cristianismo. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor ahí donde estás, ahí desde tu casa, desde donde nos estás viendo. La resurrección de Cristo creó el cristianismo. Entonces, si tú no sabías esto y tenías una pesada carga, ¿no? Quizás por el desconocimiento de qué se trataba este compendio de libros, de estos 3 pactos, ¿no? Y ahora del nuevo pacto que se basa en el amor de Jesucristo, en su gracia, en su perdón. Esto debe ser algo liberador para tu vida el día de hoy. De que tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Su resurrección estableció un nuevo pacto de gracia, de perdón, de amor. Y sabes, personas como Pablo lo experimentaron. Él era un perseguidor de los cristianos, mató a muchos, pero el Señor lo redimió, Jesús lo redimió, se encontró con Él. Todo gracias a su amor, a su gracia, a su perdón. Entonces, como dijo Jacobo, Hechos 15:19, por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Recuerda, la Biblia no creó el cristianismo, es la resurrección de Cristo. Esto debe ser liberador para tu vida. Quizás si tú dices, es verdad, yo no me siento acepto, yo no siento que cumplo con todos los requerimientos. Es la gracia, el perdón y el amor de Jesucristo, es el nuevo pacto. Gracias a Cristo Jesús, a su resurrección. La fe de la siguiente generación y quizás de tus vecinos dependen de nuestra voluntad, de nuestra disposición y habilidad de proyectar, de dar a conocer esto. Es súper importante. Él redujo a todos al estado de pecadores, necesitando de su gracia y de su perdón. Qué hermoso el amor de nuestro Señor Jesús. Así que en el día de hoy, si tú te has sentido así, como que no merecías la gracia y el perdón de Dios, y quizás te empezaste a alejar del amor de Dios, porque quizás
esto no era relevante para ti, porque no lo entendiste, porque no entendías que se trataba de 3 pactos para 3 audiencias diferentes, de que la ley judía fue tan solo una antesala para algo nuevo. Te invito el día de hoy a que ores conmigo. Gracias, gracias Padre eterno. Gracias por mostrarnos tu amor, por darnos a Jesucristo y llenarnos de tu gracia y de tu perdón. Nos acogemos a este nuevo pacto en este día, Señor. Se cae toda estructura, Señor, se cae todo temor, se cae, Señor, todo afán, toda ansiedad, Señor, por querer cumplir requisitos, Señor, que lo único que han hecho es alejarnos de ti, Señor. Pero dar gracias a Jesucristo por su sacrificio y por darnos vida y vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Qué hermoso que es nuestro Dios, ¿verdad? Y si tú estás aquí por primera vez y tú dices, wow, ¿qué es esto? Yo quiero ser parte. Te invito a que hagas esta pequeña oración conmigo. Señor Jesús, te invito a mi corazón. Ven y sé el Señor de mi vida. Acepto tu gracia y tu perdón. Amén. Qué increíble, qué increíble. Bienvenido a la familia de la fe que es en Cristo Jesús. Así que muchas gracias por haber estado aquí el día de hoy. Nos vemos, familia. Que Dios te bendiga. ¡Chao! Qué hermoso tiempo el de disfrutar y aprender más de Jesús. Quiero contarte de nuestras reuniones semanales. La primera es los días miércoles a las 6:30 am, un tiempo de oración y adoración donde disfrutamos muchísimo. Y la segunda es los jueves a las 8 de la noche, donde tenemos un tiempo de conexión, aprendemos muchísimo de Jesús. Recuerda tener a la mano los elementos de la comunión. No olvides contactarte a través de nuestro WhatsApp o correo electrónico. Recuerda que queremos estar mucho más cerca de ti y queremos caminar esta vida juntos. ¡Bendiciones!